Bueno, seguimos en Y Te Digo Más y como dijimos ya estamos en comunicación telefónica con Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda argentina, dirigente de la tendencia del Partido Obrero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, Jorge, la semana pasada estábamos hablando de la situación en Estados Unidos y habíamos planteado que te íbamos a llamar para hablar de ese tema, pero en la semana pasó lo de Vicentín y es ineludible hablar hoy bueno, de lo que está pasando a nivel político, a nivel nacional y sobre todo acá en la provincia de Santa Fe con la situación de Vicentín. ¿Qué opinión tenés sobre el tema? Bueno, este es un tema complejo, pero que sin embargo está claro. La cerealera Vicentín ha quebrado y Vicentín quiere que de la quiebra se haga cargo otro, que venga el Estado de rescate, que algún grupo económico, siempre conservando la mayoría del capital de la empresa. Entonces está ante una situación muy contradictoria, que nadie está dispuesto a hacerse cargo de la empresa, sino es controlándola, y depende también de la tasación que se haga de ella. Me refiero tanto del Estado como de cualquier grupo capitalista privado que quiera meterse ahí. Porque hay una cosa que es muy clara: este concurso de acreedores empezó en febrero, estamos en junio, el juez lo prorrogó a agosto, y lo que emita o lo que ocurra en agosto recién se va a clarificar en octubre. Hay una empresa en quiebra que maneja una importante circulación económica con productores internos, con bancos, etcétera, que está colgada de un pincel desde febrero pasado. Además, especulando con una cosa que me llama la atención que nadie la diga. En febrero, cuando se inicia este concurso, el juez, para ver si se puede llegar a un arreglo, ¿qué hace? Congela todo, congela activos, pasivos, etcétera. De ese modo especifica las deudas en dólares. La deuda con la Banco Nación es en dólares. Se dice que es en pesos porque el cual especificó. Si de aquí a octubre, cuando hay una devaluación, Vicentín puede recomprar su empresa con muy poco dinero, porque automáticamente cae en el valor de las deudas. Entonces estamos ante un fenomenal negociado, pero por sobre todo, con todo lo importante que es el negociado, ante una crisis en el manejo de la economía agropecuaria y del sistema bancario. Entonces el Estado le dice: mirá, yo tengo que intervenir acá, y si yo intervengo y pongo a andar este negocio con financiación que voy a tratar de conseguir, tengo que expropiarla, porque si no la expropio, nadie me presta. Si la expropio, la transformo en una empresa con una nueva propiedad, bueno, se le presta porque tiene la garantía de la propiedad. Pero si es una pura intervención que no se concreta en una expropiación, el negocio no puede funcionar. Por otro lado, el que tendría que haber hecho esto en el concurso es el síndico. El síndico tendría que haber establecido en qué condiciones la empresa enfrenta sus negocios teniendo un concurso de acreedores. No conozco en detalle, pero esto es funcional para los intereses de Vicentín. Tenemos una verdadera crisis económica que abarca todo el sector agropecuario. Cuando Alberto Fernández se reúne con Nardelli, naturalmente él no lo puede decir, Alberto Fernández, porque sería un mal negociador. Alberto Fernández seguramente estaba a la expectativa de lo siguiente: vos tenés numerosas empresas que obtienen ganancias, ¿por qué no las pones para rescatar esta empresa tuya? Claro. Fíjense, porque él no es dueño solamente de la cerealera, él tiene el 33% de Renova, el frigorífico Enfriar, una desmontadora de algodón, bueno, ahora, un montón, tiene vino, miel, creo que tiene, engorde de animales. Entonces, este hombre o este grupo
pretende, digamos, zafar a costa, primero de los acreedores agropecuarios, a los cuales le debe, y a la Asociación de Cooperativas Argentinas, a los cuales debe mucho, sí. Y le propuso una quita del 50%, que se la rechazaron. Entonces le propuso pagar todo, pero a 8 años. Se la rechazaron también. Hay un impasse fenomenal que la intervención del gobierno va a agudizar, porque el gobierno no tiene capacidad financiera. Y manteniéndolo con Vicentín también va a ser peor o igual. Es decir, acá hay una crisis de gestión, porque tiene que ver con todo el derrumbe capitalista de Argentina. Es cierto. De todas maneras, me pregunto lo siguiente, ¿no se puede hacer, o sea, qué es lo que podemos hacer con una empresa como Vicentín? Porque bueno, además de lo que vos contabas de que esta intervención judicial, que está un poco frenada, ya los está beneficiando al especificar la deuda que tiene la empresa, además de las otras empresas que tienen, los tipos también tienen empresas en Uruguay y en Paraguay con la cual triangulaban cosas, evitaban pagar impuestos en Argentina, son los principales exportadores de Paraguay, pero es soja argentina, digamos, vienen los barcos de Paraguay, cargan y son exportaciones paraguayas de pronto. Bueno, varias cosas que cuentan del FRAD y otros que estuvieron investigando sobre el tema. Eso por un lado, digamos, ¿cómo se puede actuar con esta empresa? Y por otro lado, ¿por qué el gobierno, o sea, a mí me da la sensación de que improvisó con el anuncio? Porque después, por un lado, encontramos que tiene unas internas bárbaras, digamos, desde el sector de Lozano y del FRADE, que plantea una empresa estatal, pública, no estatal, una cosa así, hasta el sector de Costamaña y Perotti, que dice, no, hay que buscar soluciones creativas. Acá el gobierno de la provincia de Santa Fe ahora plantea, bueno, soluciones creativas, no la expropiación. ¿Qué es lo que se debería hacer con esta empresa? ¿Por qué el FRADE y Lozano proponen una empresa no estatal? Ellos lo que están proponiendo es otra forma de privatización, porque una empresa no estatal significa que es una sociedad anónima, significa que cotiza en los mercados. Esa idea tiene que ver con buscar financiación. Es un planteamiento capitalista como cualquier otro. Y si mañana el negocio no da lo suficiente, van a despedir trabajadores, como es YPF. Hoy mismo, en este momento que estamos hablando, los obreros petroleros han declarado una huelga general en medio de la pandemia. Porque YPF no quiere discutir paritarias. Entonces la que se va a hacer cargo de Vicentín es la que enfrenta a los obreros petroleros. Y con los obreros de Vicentín, ¿qué va a hacer? Ojo, porque la planta de San Lorenzo está funcionando a la mitad y los salarios se están pagando en cuotas en muchos casos, o con demoras. Hay una crisis con el sector laboral. ¿Se entiende? Entonces, sí. Los sindicatos tienen que intervenir en defensa de los intereses de los trabajadores. Hay que pagarles primero a ellos. Entonces lo que parece como un interno y todo lo demás, una improvisación. Bueno, no conozco la intimidad, como ustedes se imaginarán, como dirigente del Partido Obrero que soy, no conozco la intimidad de la interna gubernamental. Pero de todos modos puede dar una imagen de improvisación y el hecho de que ellos van a una intervención sin conocer la salida. Porque la intervención no es una salida. Si vos intervenís, tenés que hacer funcionar a Vicentín. Si vos querés hacer funcionar a Vicentín, tenés que financiarte. Ahora, el gobierno, lejos de poder financiarse, está discutiendo cómo le paga la deuda externa a los acreedores y pide un plazo de 3 años ahora de no pagar para tomar aire y lograr financiarse después de 3 años y pagarles mucho más de lo que le debía Argentina hasta ahora, porque este acuerdo es un acuerdo contrario totalmente a los intereses nacionales, incrementa la deuda externa, pero tiene 2 o 3 años de plazo para tomar aire y ver cómo lo resuelve. Entonces me pregunto, si se hace cargo de la empresa, ¿cómo financia su funcionamiento? Acá hay una crisis del sistema capitalista en Argentina.
Acá hay que decir claramente que entre la deuda externa y esta crisis está planteado un cambio, y nosotros vamos a hacer conciencia entre los trabajadores de que hay que luchar por un gobierno de trabajadores, porque esto no funciona más, no funciona más. Ahora, Kicillof le dio un subsidio a las clínicas privadas de la provincia, que dijo, para la mano. Las clínicas privadas de la provincia tienen que someterse al Contralor Estatal porque el sistema hospitalario oficial está quebrado, ha sido deteriorado a favor de la privatización. Entonces puede enfrentar un momento en que no tenga la infraestructura para atender a todos los afectados por el coronavirus. Tiene que tener al sector privado bajo su dirección y en todo caso, si lo mantiene como privado, pagarle cada atención de acuerdo a su estricto costo, sin ningún tipo de lucro. Y para esto me inspiro en algo que te va a sorprender. Es lo que hizo Boris Johnson en Inglaterra, un derechista conservador. El primer día le dijo a las clínicas privadas que van a tener que someterse al funcionamiento estatal y establecieron una auditoría para que esa auditoría verifique el costo del servicio que prestan las privadas, sin lucro. Ante una emergencia, vos no podés encima cargar la factura de la atención. Claro. Bueno, fíjate, no es que yo adoro lo que hizo Boris Johnson, creo que es insuficiente y que en el fondo también es un rescate de las clínicas privadas que en medio de la pandemia no pueden atender otras cosas. Explico, yo por ejemplo tengo una atención médica y no me la dan, ¿por qué? Porque dicen que me puedo contagiar. Entonces supongo que el lugar que me tendría que atender se perjudica porque yo no voy a ir a atenderme. Por lo tanto, si yo le doy laburo y lo asocio a la atención del coronavirus, lo estoy rescatando en momentos de crisis. Si lo estoy rescatando, no me cobres el lucro. Boris Johnson me metió en una auditoría, etcétera. Con esto quiero mostrar que el problema de Vicentín es quién va a financiar la intervención. Bueno, en ese sentido, Jorge, ¿no se podría financiar expropiándole los otros bienes que tiene este grupo empresario, que sabemos que son muchos y otras empresas a las que le va bien? Bueno, pegaste en el blanco, realmente le diste en el blanco, claro. Todas las empresas del grupo tienen que ser solidarias de este rescate. Por lo tanto, o Vicentín, ya te lo dije, creo que te lo dije al comienzo. Sí, te lo dije al comienzo. Toma la ganancia de las más empresas, claro, y te paga a los acreedores de Vicentín, o el Estado expropia todo el grupo. Y una expropiación del todo el grupo sería un sacudón político de la Gran Siete. ¿Sí? Y eso va contra los intereses del gobierno, que es, como dice Alberto Fernández, yo soy capitalista. Sí. No voy a un ataque a todo el grupo para solucionar esto. Bueno, prácticamente me hago cargo de toda la economía y eso choca con el funcionamiento capitalista. No digo que sea socialismo, pero va más allá de lo tolerable por el capital. Claro. Entonces, a ver si entienden los oyentes, bueno, también en esta conversación, acá hay que mirar debajo del agua, acá hay una crisis absolutamente sideral. Y después todas las maniobras de Vicentín son típicas de los grupos que están en quiebra. Por ejemplo, hay grupos en quiebra en el mundo que se rescataron a sí mismos con el dinero del narcotráfico. Entonces, gran parte del desarrollo de las operaciones ilegales en el sistema bancario y el sistema económico es una forma de financiar su propia crisis. Los bancos norteamericanos han lavado el dinero del narco mexicano. Por ejemplo, el banco Wells Fargo llegó a lavar una barbaridad y después lo descubrió las autoridades norteamericanas y le metieron una multa como si a mí me dieran una multa de 100 pesos. Claro, Tomaba los 100 pesos y chao. Entonces es impresionante. ¿Por qué? Porque si no quiere ir al banco, Bueno, la triangulación, ¿a qué se debe? A que
bueno, finalmente, ¿cómo se llama? Le habían achicado el plazo para tener dólares en el exterior. Entonces ahora los dólares los tiene la paraguaya. Claro. ¿Entiendes o no? Y cuidado, que vos señalaste muy bien, que exportaría soja argentina a Paraguay, y después Paraguay se la vendería, digamos, a China, y recibiría los dólares y quedarían en Paraguay. También ocurre lo contrario. Hay soja paraguaya que, evadiendo impuestos y todo lo demás, viene a la Argentina, figura como comprada correctamente y es exportada a China. Por el río Paraná pasa eso. Uh-huh. Que no se ven las cuentas nacionales. Entonces hay un fraude también. Bueno, esto lo hemos denunciado muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? No apoyamos ninguna salida de tipo intervencionista, porque ¿cuál va a ser el contenido de eso? Nosotros defendemos los intereses de los trabajadores. La salida que hagan no puede implicar un costo para la economía del Estado, para las finanzas públicas, y tiene que garantizar el pleno empleo de los trabajadores. Los trabajadores en el concurso se encuentran en una situación compleja, porque si la empresa quiebra, la deuda que hay con los trabajadores va a ser una parte de lo que obtengan de la venta de los activos, ¿no? Eso tiene que ser garantizado. Es decir, Alberto Fernández tiene que decir que el Estado financia completamente el pago de los salarios y después se los cobrará, no sé, a uno de las empresas que tiene Vicentín. Bueno, Jorge, creo que ya fue bastante claro sobre este tema. Nos hemos extendido bastante. Lo puedo sacar un poquito del ámbito nacional para hablar de las grandes movilizaciones que hubo en Estados Unidos y en otros países, bueno, sobre todo Europa. En Inglaterra hubo grandes movilizaciones, tiraron estatuas, sí, una claro, cosa impresionante. Muy bien, sí. Impresionante, sí. Sí, quiero decir lo siguiente. Adquirieron una altura política, ¿cierto? No es que la consigna primero fue justicia para George Floyd. Sí. ¿No es cierto? Es una consigna correcta, digamos, bien, pero la justicia la va a hacer los tribunales norteamericanos, que seguramente van a dilatar como lo hacen acá, y después hay que ver cómo arreglan con la policía, etcétera. Pero fue la primera expresión del reclamo. Ahora bien, reclamos contra la estructura de la policía. ¿Son viables bajo el capitalismo, bajo el Estado? Probablemente no. Pero hay un salto en el nivel político del reclamo. ¿Me explico? Porque sí. Decir que voy a financiar a la policía no tiene ningún sentido. ¿No es cierto? Y pretender que no haya policía bajo un Estado capitalista, represivo y todo lo demás, eso no va a ocurrir. Tiene que cambiar el Estado para que cambie la forma de funcionamiento de la sociedad. Pero se pasa a un nivel político mayor. Y después vienen estas movilizaciones en las que derriban estatuas de esclavistas y de tratantes negros en el siglo XVIII. Y esto es realmente muy significativo. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar en la izquierda que los obreros no tienen conciencia y que hasta que no tengan conciencia y todo lo demás. Y de golpe, en una movilización, se refleja no ya la conciencia que tienen, sino cómo está anclada en la historia. Porque saben quién es cada uno, saben lo que pasó, repudian la esclavitud, repudian la forma en que se salió de la esclavitud. Porque en Estados Unidos se salió de la esclavitud de forma muy liberadora, pero en el lapso de 10 años la burguesía tomó el total control de la situación y empezó con una legislación de apartheid en Estados Unidos extremadamente violenta, que se terminaron vengándose de los negros que lucharon por mantener a Estados Unidos unido. El sur se quería separar y por haber abolido la esclavitud. Lo notable
es que quieren tirar abajo la estatua de Churchill. Impresionante. Fantástico, impresionante, porque el tipo es casi un héroe ahí. Y él dice, no, héroe no. Él era el opresor de la India. La opresión en la India fue brutal. La joya de la corona del Imperio Británico. Entonces, estamos viendo un fenómeno francamente revolucionario. Francamente revolucionario. Que la Revolución Norteamericana no sabe cómo abordar, y entonces muchos empiezan a decir que simpatizan con esto, bueno, sí, sacar el monumento la estatua, para tratar de contener el movimiento. Ahora, esto se produce en medio de una pandemia, cuando no se puede salir a la calle. Me refiero, hay cuarentenas en distintos estados. No, creo que van por el día 14 ya, o el día 15 de movilizaciones. Después el eco que tienen otros países, que dicen, no, acá también. Y ahora tenemos una crisis en Francia, similar a los Estados Unidos en este punto. La policía se está rebelando contra las concesiones que los gobiernos se le hacen a los manifestantes. ¿Por qué? A ver, la ¿cómo es eso? La policía francesa reprimió duramente a los chalecos amarillos. Sí. Entonces ahora es atacada por la muerte de negros que ella hizo en esa represión o antes, ¿de acuerdo? O por la represión brutal que hacen los suburbios, que provoca verdaderos levantamientos juveniles. Entonces acusada por esa brutalidad policial. Entonces la carne reacciona diciendo, ¿cómo brutalidad policial? Me llamaste para mantener el orden contra los chalecos amarillos y ahora vas a permitir que me acusen de brutalidad policial. Entonces hicieron una manifestación en el centro de París, no sé en qué lugar, en el centro de París, la policía, y entregaron las esposas que normalmente llevan con ellos. Otra cosa más, a George Floyd lo mataron apretándole con la rodilla el cuello. Sí. La policía francesa defiende ese método, porque esta policía que hizo eso con George Floyd no es que se puso a apretar el cuello porque le gusta apretar cuellos, está en su protocolo de actuación. Claro. ¿Cómo reducir a quien tengan que reducir? Le apretás el cuello. En otros casos no murió nadie, acá mataron a una persona, un negro. En otros casos habrán hecho lo mismo con los negros y no murieron. Entonces fíjate la crisis que se ha planteado, brutal. Esto va a llegar, ya lo veo, a Brasil, que probablemente debe estar primero en el ranking mundial de brutalidad policial. La gente no se acuerda, pero la policía brasileña salía de noche a matar niños de calle, y el argumento que dio en algún momento el jefe de policía es que con eso nos ahorrábamos un delincuente futuro. Terrible. Bueno, Jorge, muy linda la charla, la conversación, pudimos reflexionar sobre diferentes temas, seguramente te vamos a estar volviendo a consultar y bueno, una última cosa. Nosotros habíamos hablado, creo que en noviembre o octubre pasado, a propósito de las movilizaciones que se estaban dando en Latinoamérica. En ese momento había un paro convocado en Colombia, un paro nacional, bueno, estaban las movilizaciones en Chile en auge. Y ahora como que la rebelión saltó a Estados Unidos y otra vez a parte de Europa. Es llamativo eso. Esta rebelión es como que se está extendiendo mucho en el tiempo, digamos, y va saltando de país en país, ¿no? Bueno, y en los países en que fue desarrollándose el comienzo no se acalló. La situación de rebelión popular en Chile está ahí harto presente. Hay movilizaciones todo el tiempo porque ahora se agravó. En algún momento parecía que Piñera controlaba la situación porque había testeado mucho y había aumentado su índice de imagen en las encuestas por cómo estaba manejando la pandemia. Claro. Ahora se pone de manifiesto que la privatización del sistema hospitalario y el
la falta de médicos, a los cuales no se les pagan un salario adecuado, etcétera, etcétera, va a llevar a un colapso grave en Chile. Eso los chilenos tienen muy claro. Yo estoy en contacto con ellos la mayor parte del tiempo y hay movilizaciones y protestas permanentes. Esto en parte también, déjame que te lo agregue, tiene que ver con una polémica que nos ha dividido en la izquierda, porque el oficialismo del Partido Obrero, como el resto del FIT, sostuvo contra nosotros que la crisis capitalista no iba a provocar ningún tipo de rebelión, porque había una gran inmadurez y había un achatamiento. Ese debate fue en 2018. Entonces yo en un artículo dije que toda esta crisis habría un camino de rebelión popular y una potencialidad de actuación para la izquierda. Fue totalmente rechazado, fue altamente debatido. Ahora están reculando en chancletas. Reculando en chancletas, lamentablemente, sin decir, nos habíamos equivocado, nos dimos una política contraria a la realidad y tenía razón la tendencia que en el Partido Obrero se formó defendiendo esta política. Eso de agarrar y cambiar de camiseta, ¿no es cierto? Y no decir que lo que te pones ahora era lo que rechazaste antes. Está mal, me decir, bueno, mamá, tenías razón. Me queda mejor que lo que yo te había dicho antes. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Que hago, ¿no? Bueno, Jorge, nos quedamos sin tiempo. Vamos a volver a hablar un día de estos, seguramente. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, que tengas un buen día. Buen día. Ahí pasaba Jorge Altamira. Nos vamos rápidamente al corte de la emisora y seguimos en Interior Más.